Bienvenidos a nuestra innación profunda de hoy. Parece que tenemos un thriller geopolítico entre manos. Nos has enviado algunos artículos de noticias y análisis bastante intrigantes sobre un intento fallido de asesinato contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, supuestamente orquestado por Irán. Así es. El material que has proporcionado plantea preguntas fascinantes sobre las relaciones internacionales, las agendas ocultas y ese delicado equilibrio de poder en un mundo volátil. Nuestra misión, si decides aceptarla, es diseccionar los hechos, De acuerdo. analizar los jugadores involucrados y ver si podemos descubrir la verdad detrás de esta supuesta trama. Interesante. Comencemos con lo básico. El FBI afirma haber frustrado un complot iraní para asesinar a Trump. Justo antes de las recientes elecciones estadounidenses, 2 individuos fueron arrestados en Nueva York. Correcto. El Departamento de Justicia ha hecho esa afirmación. Y ciertamente está generando titulares. Un detalle que llama la atención de inmediato es el trasfondo de uno de los sospechosos, un hombre llamado Shekeri. Hackeri. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, según los informes, fue deportado a los Estados Unidos en 2008 por cargos de robo. Sin embargo, de alguna manera, se le permitió regresar al país. Espera. Fue deportado por robo y luego simplemente lo dejaron entrar de nuevo. Sí. Eso parece un poco extraño, especialmente considerando lo estricta que es la política de inmigración de los Estados Unidos. Ciertamente plantea preguntas. ¿Fue su reingreso un simple descuido o podría ser una señal de algo más calculado? ¿Fue quizás manipulado o incluso coaccionado para participar en esta supuesta trama? Estas son solo algunas de las preguntas iniciales que me vienen a la mente. Tienes razón. Definitivamente agrega otra capa de complejidad a esta situación ya turbia. Y esta no es la primera vez que Trump ha sido blanco de un intento de asesinato, ¿verdad? No, si creemos en los informes, este sería el 5º intento contra su vida. El quinto. Sí. Increíble. Repasa los anteriores con nosotros. Recuerdo vagamente algunos de ellos, pero los detalles son borrosos. Veamos. El primer supuesto intento involucró a un hombre afgano llamado Merchant, supuestamente trabajando para Irán. Ajá. Luego estuvo Thomas Matthew Crooks, quien fue detenido mientras intentaba llegar a Trump en Pensilvania. Yep. Otro incidente involucró a un hombre llamado Ryan Roth en un campo de golf de Florida. Cierto, recuerdo ese. Ujú. Algo sobre una filtración de la agenda, ¿no? Sí, eso es correcto. Se especula que un cómplice republicano podría haber filtrado la agenda de golf de Trump, lo que permitió a Roth acercarse a él. Y luego estuvo el caso algo confuso en Coachella, que involucró a un partidario de Trump, que supuestamente planeaba un ataque, aunque los detalles no están claros. De acuerdo, entonces 5 supuestos intentos. De esos, solo los casos de Crooks y Root parecen remotamente creíbles. Los demás, bueno, se sienten un poco como humo y espejos, ¿no crees? Ciertamente hay un grado de escepticismo justificado, especialmente con este último supuesto complot que involucra a Irán. Si bien Irán podría tener razones para atacar a Trump, dadas sus acciones contra ellos durante su presidencia, sus capacidades de inteligencia y el perfil del sospechoso arrojan dudas sobre su participación. Casi parece que alguien está tratando de pintar una narrativa específica, ¿no? Podría ser esta una maniobra de estado profundo para incriminar a Irán y justificar una agresión futura. Esa es una teoría que vale la pena considerar. El momento de estas acusaciones, justo antes de las elecciones, se suma a la sospecha. Ya. Es crucial analizar quién se beneficia de esta narrativa y cuáles podrían ser sus motivaciones. De acuerdo, entonces tenemos a Irán como un posible sospechoso, o al menos como el chivo expiatorio conveniente. Ya. Pero ¿qué pasa con otros jugadores en el escenario global? Claro. La relación de Trump con Israel siempre ha sido bastante intensa. ¿Podría haber una conexión allí? Ese es un punto válido. El apoyo inquebrantable de Trump a Israel, incluido el nombramiento de Jared Kushner para un puesto crucial en Oriente Medio, ciertamente podría crear motivos para un ataque. Y no olvidemos la postura de Trump sobre el conflicto israelí-palestino. Su apoyo a figuras controvertidas como Aner-Luti inflamó aún más las tensiones en la región. Absolutamente, con Netanyahu enfrentando presiones internas y posiblemente necesitando una justificación para la acción militar. Un ataque a una figura pro-Israel como Trump podría ser un pretexto útil. Entonces, Israel está en la mezcla. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Cómo encaja Putin con su creciente alianza con China en este rompecabezas? Esa es una pregunta interesante. Es importante recordar que Putin tiene un largo historial como aliado de Estados Unidos, beneficiándose de estrechos vínculos con las administraciones de Clinton y Bush. Entonces, no es exactamente el enemigo jurado que a menudo se lo describe. No necesariamente. Sin embargo, la guerra en Ucrania sin duda ha debilitado a Rusia, acercándolos a China en busca de apoyo. Es poco probable que se arriesguen a alienar aún más a Occidente interviniendo en nombre de Irán.
especialmente en una situación tan delicada como esta. De acuerdo, entonces Rusia podía estar al margen en este caso. Pero, ¿qué pasa con China? Dependen en gran medida del petróleo iraní, ¿verdad? Sí, y ese es un factor crucial. China tiene importantes intereses económicos y estratégicos en Irán. Si estallara un conflicto entre Estados Unidos e Irán, es probable que intervengan para proteger esos intereses. China ha estado jugando un juego diplomático muy inteligente últimamente. Mira cómo negociaron la paz entre Arabia Saudita e Irán, dos rivales históricos. Todo para asegurar el suministro de petróleo. Definitivamente han demostrado su destreza diplomática. Y ese acuerdo de paz destaca la importancia del petróleo en la lucha por el poder global. China está dispuesta a tomar medidas audaces para garantizar su seguridad energética. Entonces tenemos a Estados Unidos, Irán, Israel, Rusia y China. Todos los jugadores principales en el tablero de ajedrez global. Cada uno con sus propios motivos y estrategias. Con el auge de las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, estamos presenciando un cambio en el poder global. Esa es una pregunta que muchos se hacen. Si bien los BRICS ciertamente han ganado influencia, su unidad y poder a menudo se exageran. Las naciones del G7, lideradas por Estados Unidos, todavía tienen las riendas del sistema financiero global. Entonces, Estados Unidos sigue siendo el pez gordo, a pesar de sus luchas internas y desafíos globales. Por ahora, sí. Y su estrategia de rodear a China a través de alianzas con países como India y Vietnam parece estar funcionando. Sin embargo, la situación es fluida y el equilibrio de poder puede cambiar rápidamente, como hemos visto con la guerra en Ucrania. Es como un juego de riesgo, de alto riesgo, con el destino del mundo pendiendo de un hilo. Y lo que está en juego es cada vez mayor. Vaya, esto se está poniendo intenso. Ya hemos cubierto mucho terreno y siento que solo estamos arañando la superficie. Pero tendremos que hacer una pausa aquí por ahora. En efecto, todavía hay muchas capas que desentrañar en esta intrincada red de poder global y agendas ocultas. No se preocupen, volveremos pronto para continuar nuestra inmersión profunda. Mientras tanto, tómense un tiempo para digerir todo lo que hemos discutido. ¿Qué conexiones están viendo? ¿Qué preguntas les vienen a la mente? Recuerden, el pensamiento crítico es su herramienta más valiosa en un mundo que desborda de información, especialmente cuando esa información tiene apuestas tan altas. Volveremos pronto con más conocimientos y análisis. Bienvenido de nuevo a nuestra inmersión profunda. La última vez nos quedamos analizando la creciente influencia de China y cómo esas naciones BRICS están cambiando el panorama global. Sí, mencionaste cómo Estados Unidos está tratando de contener a China, pero no es un juego peligroso. Digo, arrinconar una superpotencia puede ser contraproducente de manera espectacular, ¿verdad? Sin duda, es un delicado acto de equilibrio. Estados Unidos está intentando mantener su dominio global mientras maneja simultáneamente el ascenso de un retador formidable. Y seamos honestos, Estados Unidos no ha tenido precisamente un historial impecable en lo que respecta a intervenciones extranjeras. Es cierto. La historia está llena de ejemplos de la participación de Estados Unidos en los asuntos de otros países, a menudo con consecuencias imprevistas y desastrosas. Desde Vietnam hasta Irak y Afganistán, Estados Unidos ha aprendido algunas duras lecciones sobre los límites del poder militar. Y esas lecciones parecen estar influyendo en su enfoque actual hacia China. Ajá. Se trata más de maniobras económicas y estratégicas que de una confrontación militar directa. Entonces, ¿es un juego de ajedrez? Ajá. No de damas. Precisamente. Y cada movimiento tiene repercusiones globales. Claro. Estados Unidos está forjando alianzas, reforzando su presencia militar en regiones clave y utilizando la influencia económica para contrarrestar la influencia de China. Es como un tira y afloja global, con cada lado tratando de desequilibrar al otro. Una analogía muy acertada. Y no se trata solo de poderío militar o fuerza económica, el poder blando. La influencia cultural y la innovación tecnológica también son elementos cruciales en esa contienda. Correcto. Mira cómo China está utilizando su iniciativa de la Franja y la Ruta para expandir su huella global. Sí. Están invirtiendo en proyectos de infraestructura en todo el mundo, obteniendo acceso a nuevos mercados y recursos. Y lo están haciendo estratégicamente, a menudo apuntando a países que son política y económicamente vulnerables. Es un juego a largo plazo, pero parece que lo están jugando magistralmente. En efecto. Y Estados Unidos está luchando por mantenerse al día. Su propia infraestructura se está desmoronando, su sistema político está cada vez más dividido y su imagen global se ha visto afectada en los últimos años. Entonces, ¿cuál es el final del juego aquí? ¿Es un escenario en el que el ganador se lo lleva todo o existe la posibilidad de coexistencia? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Algunos argumentan que un choque entre estos titanes es inevitable, mientras que otros creen que es posible un mundo multipolar. Con poder e influencia compartidos. Supongo que solo el tiempo lo dirá.
Pero, hombre, eso es mucho para procesar. Tenemos complots de asesinato, partidas de ajedrez geopolíticas y un posible nuevo orden mundial emergente. Es mucho para asimilar. Pero es esencial comprender estas dinámicas si queremos darle sentido al mundo que nos rodea. Sabes, es fácil quedar atrapado en el ciclo diario de noticias y perder de vista el panorama general, pero esta inmersión profunda realmente está ayudando a conectar los puntos. Ese es precisamente el objetivo. Al examinar estos eventos aparentemente dispares y analizar las motivaciones de los actores clave, podemos obtener una comprensión más profunda de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. De acuerdo, entonces hemos hablado de Irán, Israel, Rusia, China y Estados Unidos. Ajá. Pero ¿qué pasa con los otros jugadores? ¿Dónde encajan países como India, Brasil y el resto de los BRICS en esta dinámica de poder en evolución? Esa es una gran pregunta. Y un que merece una mayor exploración. Estos países no son simplemente peones en un juego entre superpotencias. Ajá. Tienen sus propios intereses, ambiciones y estrategias. India, por ejemplo, está caminando por la cuerda floja entre Estados Unidos y China. Son un jugador clave en el Quad. Sí. Una alianza estratégica destinada a contrarrestar a China. Pero también tienen profundos lazos económicos con Beijing. Y no olvidemos su rivalidad histórica con Pakistán, un aliado cercano de China. Es una compleja red geopolítica con cada hilo interconectado. Brasil, por otro lado, parece estar jugando un juego más cauteloso. Son miembros de BRICS, pero no se han alineado completamente con China o Rusia. Su reciente decisión de vetar la entrada de Venezuela a BRICS es una clara indicación de ello. Están tratando de mantener su independencia y aprovechar su posición para beneficiar sus propios intereses. Es como si estuvieran jugando en ambos lados del campo, cubriendo sus apuestas y viendo quién gana. En cierto modo, sí. Es un enfoque pragmático, especialmente para un país como Brasil, que todavía está lidiando con sus propios desafíos internos y su desarrollo económico. Entonces, ya no es un mundo bipolar. No, el mundo se está volviendo cada vez más multipolar, con múltiples centros de poder e influencia emergiendo. Esto hace que el panorama geopolítico sea más complejo e impredecible, pero también crea oportunidades para que las naciones más pequeñas ejerzan su influencia y persigan sus propias agendas. Es como un juego gigante de riesgo, pero con más jugadores y apuestas más altas. Y las reglas cambian constantemente, lo que hace que sea aún más difícil predecir el resultado. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Nos dirigimos hacia un mundo más caótico y plagado de conflictos? ¿O existe la posibilidad de cooperación y estabilidad? Esa es una pregunta difícil de responder. El mundo se encuentra en una encrucijada. Y las decisiones que tomen estos actores clave en los próximos años tendrán un profundo impacto en el curso de la historia. Es casi abrumador pensar en las posibles consecuencias, pero al mismo tiempo es emocionante presenciar este cambio histórico desarrollándose ante nuestros ojos. Es una época de gran incertidumbre, pero también de inmensas oportunidades. El viejo orden mundial se está desmoronando y uno nuevo está tomando forma. Sí. ¿Qué papel jugará cada nación en este orden emergente? ¿Qué valores y principios guiarán sus acciones? Estas son las preguntas con las que debemos lidiar mientras navegamos por estas aguas desconocidas. Y volviendo a este supuesto complot iraní, ¿cómo se relaciona todo esto con eso? Bueno, plantea preguntas sobre las fuentes de información, las motivaciones detrás de esas fuentes y el potencial de manipulación. Debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia de presentar a Irán como una amenaza? ¿Quién gana con la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán? Y podría ser una distracción, una forma de desviar la atención de otros problemas, o de manipular la opinión pública antes de una elección. Esas son preguntas válidas. Y es esencial recordar que las agencias de inteligencia y los gobiernos tienen un historial de uso de propaganda y desinformación para promover sus agendas. Es como un juego gigante de humo y espejos. Es difícil saber qué es real y qué no. Y eso es exactamente lo que lo hace tan peligroso. Porque cuando perdemos la confianza en la información que recibimos, se vuelve increíblemente difícil tomar decisiones informadas sobre el mundo que nos rodea. Es casi paralizante. Wow. Como si estuvieras atrapado en arenas movedizas y cada movimiento que haces te hunde más. Puede sentirse así, pero no podemos ceder a la apatía o la desesperación. Necesitamos estar atentos, mantenernos informados y seguir haciendo preguntas. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? ¿Qué hacemos con toda esta información y conocimiento? La conclusión es que necesitamos ser consumidores de información más perspicaces. Necesitamos ser pensadores críticos, cuestionando todo lo que vemos y oímos. Y debemos ser conscientes de las fuerzas que intentan manipularnos y moldear nuestra percepción del mundo. Es en realidad un llamado a la acción, un llamado a ser más comprometidos, más informados y más activos en la configuración de nuestro propio destino. Precisamente.
El futuro no está predeterminado. Es algo que creamos a través de nuestras elecciones y nuestras acciones. Y al comprender las fuerzas en juego en el mundo, podemos tomar decisiones más informadas y ayudar a dar forma a un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos. ¡Wow! Eso es inspirador. Es como si hubiéramos pasado de sentirnos abrumados por esta compleja red de intrigas globales a sentirnos empoderados para marcar la diferencia. Y esa es la belleza del conocimiento y el pensamiento crítico. Nos da las herramientas para navegar por las complejidades del mundo y crear un futuro mejor para nosotros y las generaciones venideras. Bien dicho. Creo que esa es la nota perfecta para terminar. Esta ha sido una inmersión profunda e increíble y siento que he aprendido mucho. Ha sido un placer explorar estas ideas contigo. Y recuerda, esto es solo el comienzo de la conversación. Sigue haciendo preguntas, sigue buscando respuestas y sigue desafiando el statu quo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Mantente curioso y comprometido.